Padre soltero y director ejecutivo, envía accidentalmente a su hija a la guardería equivocada solo para conocer a la mujer que cambiará su vida. Baraka Omi tuvo una mañana muy ocupada a las 5:30 de la mañana. Su teléfono sonó fuerte y su asistente le informó de una reunión importante. Más tarde ese día, mientras estaba ocupado leyendo informes de última hora y respondiendo correos electrónicos urgentes, apenas tuvo tiempo de preparar a su hija Sadie de 4 años para la guardería. Mientras conducía su brillante auto negro por las concurridas calles de Nairobi, miró a Sadie en el asiento trasero. Cantaba suavemente mientras abrazaba a su conejo de peluche. «Está bien, cariño, estamos aquí», dijo al llegar a la guardería. Sadie miró el edificio con los ojos muy abiertos. «Papá, esta no es mi guardería», dijo. Baraka no escuchó realmente. Ya estaba pensando en su trabajo. «Llamada llegará en 10 minutos». «Lo sé, cariño», respondió mientras le desabrochaba el cinturón de seguridad. Se arrodilló. A su lado, le apartó suavemente un rizo del pelo. «Hoy vamos a probar un sitio nuevo». «De acuerdo, te divertirás mucho». Sí, se detuvo y miró alrededor. El letrero de la puerta decía guardería de la pequeña Wander, pero no era la guardería que reconoció. «¿Y si no me gusta?», preguntó en voz baja. Baraka sonrió y la besó rápidamente en la cabeza. «Estarás bien, Sadie, te lo prometo». La entregó a alguien de la guardería y se apresuró a volver a su coche. No tenía ni idea de que había cometido un gran error. Mientras tanto, Amina Bula creía que los niños podían percibir la verdadera naturaleza de una persona. Así que cuando Sadie Omi entró en la guardería de la pequeña Wander agarrando su conejo de peluche como si fuera un salvavidas, Amina supo de inmediato que esa niña no pertenecía allí. La primera señal fue que Sadie no estaba en la lista de niños. La segunda fue que el hombre que la dejó se había marchado corriendo sin comprobar nada con un. Frunció el ceño, se arrodilló. A la altura de Sadie dijo hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Los grandes ojos marrones de Sad parecieron tímidos antes de susurrar. Sadie Omi. Amina sintió una punzada de tristeza. La pequeña estaba claramente asustada. Bueno, Sadie, no te esperábamos hoy. ¿Sabes el nombre de tu profesor?, preguntó. Sadie negó con la cabeza y se aferró a su conejo. Aún más fuerte. Amina sacó la lista de contactos y llamó al número, pero nadie respondió. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin haber respuesta. Con un suspiro, pensó en cómo los padres famosos a menudo asumían que alguien más se encargaría de las cosas y se dio cuenta de que no tenía forma de contactar al padre de Sad. En ese momento, suavizó el tono. Amina dijo, «¿Qué tal si te quedas conmigo? Hoy arreglamos las cosas cuando tu papá regrese». «¿De acuerdo?». Sadie asintió. Lentamente. Y así, Amina pasó todo el día. Con Sadie ayudándola con manualidades, leyéndole cuentos e incluso sentándose. Con ella en el almuerzo cuando no lo hacía. Quería comer sola. Por la tarde, Sadie había entrado en calor. Reía y jugaba con los otros niños, mientras que Amina no tenía ganas de enfrentarse al hombre que había dejado a su hija sin pensarlo 2 veces. Baraka entró a la guardería con calma y urgencia. Apenas había terminado su última reunión cuando un mensaje de voz de un número desconocido le revolvió el estómago. «Señor Omi, soy Mina Bula, de la guardería Little Bears. Su hija fue dejada en nuestras instalaciones por error esta mañana. Llevo todo el día intentando contactarla. Por favor, llámeme inmediatamente». Su asistente había confirmado la ubicación de entrega de Sad la noche anterior. Al entrar, sus ojos penetrantes recorrieron la habitación hasta que vio a una mujer de pie con Sadie. La mujer tenía los brazos cruzados y una mirada que era a la vez indiferente y desafiante. Baraka notó de inmediato la frustración en sus ojos. No estaba contenta con él. Sadie hizo un puchero en cuanto lo vio y dijo, «Papá, tú me pusiste en la escuela equivocada». Baraka suspiró y se arrodilló frente a ella. «Lo sé, cariño. Eso fue un error de papá. Lo siento». Sadie resopló. Cruzó sus bracitos. «Me gusta», respondió. Apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que la mujer, Amina, se aclarara la garganta. «Tú debes ser Baraka». «Omi», dijo con voz tranquila pero desaprobadora.
El hombre que no había contestado el teléfono en todo el día de repente levantó la vista frunciendo el ceño. Tenía reuniones consecutivas. Baraka explicó que también tenía una niña asustada que no sabía por qué estaba aquí. Amina respondió, dígame, señor Ami, que era tan importante que no podía revisar su teléfono cuando su hija lo necesitaba. Baraka sintió una nueva punzada de culpa. Aprecio que la cuide, dijo, controlando sus sentimientos, pero esto fue un accidente, no volverá a suceder. Amina levantó una ceja. No, no sucederá porque la próxima vez no lo haré. Solo llama y se lo reportaré al niño. Servicios. Apretó la mandíbula. Nadie le había hablado así nunca, pero antes de que pudiera responder, Sadie tomó la mano de Amina y la miró con total confianza. En ese momento, algo cambió. En Baraka, Sadie se sintió seguro con esta mujer y le gustó por primera vez en años. Barakaromi se quedó sin palabras y Amina Bula se había convertido en la única mujer a la que simplemente no podía ignorar mientras Baraka sacaba a Sadie del amado de la pequeña W. Ella dejó claro su deseo. Papá, quiero volver aquí mañana, declaró con sus pequeñas manos agarrando la manga de su traje. Baraka frunció el ceño mientras la sentaba en la sillita del coche. Sadie, esta no es tu guardería. Tu escuela está al otro lado de la ciudad, pero me gusta. Aquí está. Hizo un puchero. La señorita Amina es agradable. Baraka aparte, ya siento dolor de cabeza. Voy a ir. Seguro que sí, pero tienes amigos en tu verdadera guardería. Sadie negó con la cabeza. Sus rizos rebotaban. La señorita Amina jugó conmigo y leyó mi libro favorito. Casi puso los ojos en blanco 2 veces. Todavía no estaba seguro de qué pensar de Bula, sí. Había cuidado de Sadie mientras él estaba ocupado, pero también lo había llamado de una manera que nadie más se había atrevido, pero algo en la forma en que Sadie se aferraba a la idea de volver lo hizo. Esa noche, mientras arropaba a Sadie en la cama, ella lo miró con sus grandes ojos marrones, los que siempre lo debilitaban. Por favor, papi, susurró. Solo un día más. Baraka a un lado, pasándose una mano por el pelo, solo un día más. ¿Qué es lo peor que podría pasar a la mañana siguiente? Acá estaba de vuelta en la guardería del pequeño W, llevando a un feliz Sadie adentro. Amina, arrodillada con un grupo de niños pequeños, levantó la vista y lo vio con un poco de sorpresa. Preguntó que volviera tan pronto mientras levantaba una ceja. Baraka se enderezó la corbata. Sadie había insistido en volver. Amina sonrió. Chica lista. Baraka abrió la boca para responder con algo. Inteligente, pero Sadie ya había corrido hacia el área de juegos, dejándolos solos tras una breve pausa. Baraka habló con voz tranquila. La dejo quedarse unos días. Amina ladeó la cabeza, cruzó los brazos y preguntó. ¿Y confías en mí? El rostro de Baraka se tensó. Confío en mi hija. Respondió simplemente. Y ella parece confiar en ti. Algo indescifrable brilló en los ojos de Amina. De acuerdo, dijo. Durante los siguientes días, Baraka mantuvo la distancia. Llegaba a la guardería a la misma hora todas las mañanas, vestido con un traje impecable, y solo le hacía un cortés asentimiento a Amina antes de irse. Sin embargo, siempre observaba, y lo que veía empezó a cambiar. Su primera opinión sobre ella fue una tarde. Llegó temprano a recoger a Sadie. Encontró a Amina sentada con los niños en un círculo de lectura. Sadie estaba acurrucado a su lado, escuchando atentamente mientras Amina leía Buenas noches, Luna. No era solo la historia, sino la forma en que Amina les hablaba, prestando atención y amabilidad a cada niño. Baraka se quedó paralizado cerca de la puerta, sintiendo algo nuevo. Titán en su pecho cuando la historia terminó. Sadie se giró y lo vio. Su rostro se iluminó. Papá llamó mientras corría. Amina también levantó la vista, encontrando su mirada por primera vez desde que se conocieron. Baraka no vio ira en sus ojos, solo comprensión, y esa comprensión lo sacudió más de lo que le importaba. Admitir que no estaba seguro de por qué había llegado a la guardería Little WS antes de lo habitual. Se dijo a sí mismo que era solo un momento libre en su horario, una simple coincidencia. Pero al entrar y detenerse en la puerta, se dio cuenta de que no se trataba de tener tiempo extra, todo era gracias a ella. Al otro lado de la habitación,
Amina estaba sentada en la alfombra con las piernas cruzadas, rodeada de niños. Su voz era suave y animada mientras leía ¿Dónde viven los monstruos? Los niños escuchaban atentamente, sus rostros llenos de asombro. Contra el costado de Amina estaba Sadie, sus pequeñas manos agarrando la tela del suéter de Amina como si siempre hubiera pertenecido allí. Baraka sabía que debería haberla interrumpido o anunció que estaba allí, pero en lugar de eso, se quedó de pie y observó cómo Amina apartaba suavemente un mechón de cabello del rostro de Saad, y mientras Sadie se inclinaba hacia su calor, completamente a gusto, una cálida sensación se extendió por su pecho. Algo nuevo y un poco peligroso. Durante 4 años, Baraka había mantenido su mundo controlado y ordenado, sin dejar espacio para distracciones ni emociones. Sin embargo, ahora sentía que algo cambiaba y no estaba seguro de estar listo. Una semana después, volvió a suceder. Baraka llegó temprano a recoger a Sadie y la encontró profundamente dormida en el regazo de Amina. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado como si fuera lo más natural del mundo. Amina acariciaba distraídamente el cabello de Sadie suavemente. Susurrando una canción de cuna por un momento, Baraka no se movió. Había pasado los últimos 4 años criando a Sadie solo, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba excepto esto, la calidez del abrazo de una madre, el consuelo de ser abrazado. Se le hizo un nudo en la garganta. Se había dicho a sí mismo que Sadie estaba bien sin ese tipo de cuidados, pero verla descansar plácidamente en los brazos de Amina le hizo darse cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo por primera vez en años. Baraka sintió algo que nunca se permitió sentir. Anhelo. No era un hombre que dedicara tiempo a sus sentimientos personales. Sin embargo, algo sobre Amina permaneció en su mente, la forma en que cuidaba a Sadie, su forma de comportarse y la mirada profunda en sus ojos que no podía comprender del todo. Una noche, después de acostar a Sadie, Baraka hizo algo que nunca había hecho antes de buscarla en línea. No tardó mucho en encontrar un viejo artículo titulado «Trágico accidente de coche cobra la vida de Bula, la única hija de la familia sobrevive». Baraka miró la pantalla con el corazón en calma, pero con la mente acelerada, se enteró de que Amina había perdido a toda su familia en un instante. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, construyó una vida cuidando niños y dándoles el amor que había perdido. Algo dentro de él, retorcido, no estaba seguro de si estaba más afectado por su doloroso pasado o por el hecho de que estaba empezando a importarle. Durante 4 años, Baraka había mantenido sus sentimientos ocultos, asegurándose de que su mundo se mantuviera profesional y distante. Se había convencido de que el amor verdadero y profundo era una debilidad y Amina era la mayor amenaza para esa creencia. Así que hizo lo que mejor sabía. Se apartó. Amina lo notó de inmediato. Vio el cambio en el comportamiento de Baraka, la forma en que la miraba menos y cómo su voz se había vuelto más aguda. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero con el paso de los días se dio cuenta de que él realmente mantenía la distancia y lo peor fue que ella no sabía por qué. Entonces, una tarde lluviosa, el destino intervino. El coche de Baraka se averió afuera de la guardería. Mientras Amina limpiaba, lo vio de pie bajo la lluvia, inspeccionando el motor de su coche con evidente frustración en su rostro. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Amina salió con un paraguas. «Vas a pillar neumonía si sigues ahí parado», gritó. Baraka levantó la vista. La lluvia goteaba de su pelo oscuro y su traje ya estaba empapado. «¿Problemas con el coche?», preguntó, inclinando la cabeza. Él suspiró tras una breve pausa. Ella añadió, «Entra, al menos hasta que llegue la grúa». Parecía querer negarse, pero entonces miró al cielo y la siguió. La guardería estaba tranquila, ya que los niños ya se habían ido. Amina le dio una toalla y una taza de té caliente. «No bebo té». Baraka guardó silencio. Amina sonrió con suficiencia. «Tú sí». Ahora, por primera vez en semanas, se sentaron juntos sin barreras ni tensión. Y por primera vez, Baraka se dio cuenta de que no quería irse. Baraka Omi se enorgullecía de ser un hombre con el control de sus asuntos, su tiempo y sus emociones, pero Amina Bula lo había convertido todo en un caos desde aquella tarde lluviosa en la que se sentaron juntos en silencio. Sintió que algo cambiaba en su interior, algo peligroso y difícil de controlar. Empezó a pensar en ella a ratos, preguntándose qué hacía,
cómo le iba el día y cómo lucía cuando era ella misma y no estaba rodeada de niños que lo asustaban. No se suponía que debía sentirse así. Había pasado años manteniendo su vida estructurada y libre de ataduras personales, con Sadie como única excepción. Así que Baraka hizo lo que siempre hacía cuando algo amenazaba sus muros cuidadosamente construidos. Apartó sus saludos. Se acortó y su contacto visual con Amina era breve. Si antes se quedaba 5 minutos más en la guardería solo para ver jugar a Sadie, ahora entraba y salía en 60 segundos. Lo peor era que podía ver cuánto le dolía. Amina no era ingenua, se dio cuenta. El cambio inmediatamente. La calidez que una vez estuvo allí se había ido y las silenciosas sonrisas se habían desvanecido. Sin embargo, nunca lo confrontó porque en el fondo sabía que Baraka Omondi no huía de ella, huía de sí mismo. Amina nunca había sido de las que perseguían a alguien que no quería quedarse. Aprendió esa lección a las malas, cuando la vida se llevó a todos los que amaba en un momento cruel. Así que cuando Baraka comenzó a mantener las distancias, no luchó ni pidió una explicación, simplemente lo aceptó, pero eso no significaba que no doliera. En algún momento, sin querer y sin darse cuenta, se había enamorado de él. Se enamoró de la forma en que la veía, no solo como un padre cariñoso, sino como un hombre que quería darle a su hija el mundo. Amaba cómo su voz se suavizaba cuando le dio las gracias esa noche en la guardería, como si la amabilidad fuera algo nuevo para él, pero muy especial. Se enamoró del hombre que escondió su corazón tras fuertes muros, pero por un breve instante, la dejó ver. Ahora él la estaba dejando afuera, así que Amina tomó una decisión. Se apartó. Dejó de quedarse hasta tarde cuando sabía que Baraka podría venir y evitaba mirarlo a los ojos. Siempre que él lo hacía, si quería espacio, ella se lo daba, pero alguien más notó el cambio. Sadie, la niña, era inteligente y sensible de una manera que la mayoría de los adultos subestimaban. Amina dijo una tarde. Sus pequeñas manos, agarrando el borde del suéter de Amina, ¿por qué papá ya no te sonríe? La pregunta dolió a Amina más de lo que esperaba. Forzó una sonrisa y se arrodilló para mirar a los ojos inocentes de Sadie. Oh, cariño, tu papá solo está muy ocupado. Sadie hizo un puchero, pero solía reírse cuando te veía y ahora solo parece triste. A Amina le dolía el corazón. Quería decirle a Sadie la verdad, que a veces los adultos complican las cosas más de lo necesario y que a veces el miedo les impide ser felices, pero Sadie era solo una niña y Amina era solo la mujer que se había dejado engañar por un hombre que no estaba listo para corresponder su amor. Baraka había pasado toda su vida tomando decisiones cuidadosamente planeadas, pero mientras se sentaba al borde de la cama de Saad, arropándola por la noche, se dio cuenta de que nunca se había sentido más perdido. Sadie sostenía su conejo de peluche con fuerza, parpadeando somnolienta, mirándolo. Papá, dijo, y después de un momento de vacilación, preguntó, ¿amas a la señorita Amina? El corazón de Baraka dio un vuelco y todo su cuerpo se tensó como si ella hubiera revelado un secreto que no estaba listo para afrontar. ¿Por qué preguntas eso, Sadie? Respondió con cuidado. Sadie hizo un puchero porque solía sonreír cuando la veías, pero ahora no, y ella también parece triste. Baraka exhaló lentamente y se frotó la cara. Era su hija de 4 años, la que podía ver a través de él, incluso cuando se negaba a ver la verdad sobre sí mismo y... tenía razón. Baraka había estado evitando sus sentimientos porque, en el fondo, amaba a Amina. Amaba cómo cuidaba a Sadie, cómo lo desafiaba y cómo su risa hacía que todo pareciera más ligero. Pero sobre todo, amaba a la persona en la que se convertía cuando estaba con ella. Ahora se daba cuenta de que había sido un tonto al huir. Se agachó y le dio un suave beso en la frente a Sadie. Gracias, pequeña, por recordarme lo que realmente importa. A la mañana siguiente, Baraka faltó al trabajo y fue directo a la guardería de Little W. En cuanto entró, la habitación quedó en silencio. Los niños cerca de la zona de lectura dejaron de jugar. Sus ojos, muy abiertos, se fijaron en él. Entonces la vio. Amina estaba con un grupo de niños leyendo un libro ilustrado en voz alta cuando, al levantar la vista y verlo, su rostro cambió. Al instante, Baraka dijo con cautela, ¿qué haces aquí? Todo su ser le decía que tuviera cuidado. No era el momento ni el lugar adecuados, pero ya había perdido demasiado tiempo. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja.
La voz de Amina era cautelosa al empezar a hablar, pero antes de que pudiera alejarse, Baraka negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Tengo que decir esto. Algunos niños se quedaron sin aliento y algunos miembros del personal intercambiaron miradas, pero a Baraka no le importó. Estaba asustado, admitió, acercándose. Asustado de lo que significaba preocuparse por ti. Asustado de lo que pasaría si te dejaba entrar. Amina contuvo la respiración. Baraka tragó saliva y habló en un tono más suave y vulnerable. Pero tenías razón. Amina. Estaba huyendo. Me decía a mí mismo que mantener la distancia era la opción más segura. Sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de ella, y en ese momento todo su mundo se centró en ella. Tengo más miedo de vivir sin ti, dijo. La habitación se quedó en silencio. Los labios de Amina se separaron ligeramente. No estaba seguro de si lo había oído bien, pero Baraka decía cada palabra, te amo. Amina, finalmente dijo, diciendo su verdad. Había estado demasiado asustado para admitirlo, pero no. Ya no quería huir. Una lágrima se deslizó por su mejilla y, para su gran alivio, sonrió por primera vez en semanas. Amina se permitió sentirlo todo, el miedo, el anhelo y el amor. Mirando a Baraka allí de pie, completamente abierto y rugiendo, supo que él no era solo un hombre que había bajado la guardia. Era el hombre que ella había estado esperando. Durante todo este tiempo, con una respiración temblorosa, susurró, «Idiota». Baraka parpadeó. Lo que logró fue reír entre lágrimas y dar un paso adelante, rodeándolo con sus brazos. «Me amas», murmuró contra su pecho. Él la abrazó y respondió, «Sí, de verdad que sí». Por primera vez, Baraka Omi sintió que pertenecía de verdad. Justo allí, en los brazos de Amina, afuera de la guardería de la pequeña Wander, las risas de los niños se mezclaban con la cálida luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas. Amina estaba de pie en medio de la sala de juegos, observando a un grupo de niños pequeños construir un castillo con bloques de madera. Su corazón se llenó de felicidad. Esta guardería había sido la obra de su vida, su pasión, y ahora se sentía como en casa en más de un sentido. Justo entonces, una voz brillante sonó. «Señorita Amina, papá está aquí». Amina se giró justo a tiempo para ver a Baraka Ami entrar en la habitación, vestida con una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas. Miró. Tan seguro como siempre, pero había algo más dulce en sus ojos, algo que solo ella podía ver. Sadie corrió hacia Amina y le agarró la mano. «Vamos, señorita Amina. Papá tiene una sorpresa». Amina sonrió y dejó que la niña la arrastrara a unos metros de distancia. Baraka se quedó con las manos en los bolsillos y una pequeña sonrisa en su rostro. «Cariño, ¿puedes darme un momento a solas con la señorita Amina?», preguntó en voz baja. Sadie rió y asintió. «De acuerdo, pero no tardes mucho. Quiero ver la sorpresa también». Entonces ella corrió a reunirse con sus amigos. Amina y Baraka se fueron solos en medio de la guardería, rodeados de paredes brillantes y sillas pequeñas. Amina levantó una ceja. «Está bien, Omi, ¿qué pasa?». Baraka respiró hondo y se arrodilló. Amina contuvo la respiración cuando toda la guardería se quedó en silencio con las miradas de todos volviéndose hacia ellos. Baraka abrió lentamente una pequeña caja de terciopelo, revelando un hermoso anillo de diamantes. «Mina Bula», dijo. Su voz era tranquila, pero llena de verdadero sentimiento. «Hace un año, llegué a esta guardería pensando que estaba dejando a mi hija en el lugar equivocado. En cambio, encontré el lugar correcto y a la persona correcta». Las lágrimas llenaron los ojos de Amina. «Lo cambiaste todo». Baraka continuó. «Me enseñaste lo que significa amar, confiar y construir algo real. No quiero pasar ni un día más sin ti. Por lo que veo, Amina, ¿quieres casarte conmigo?». Un pequeño jadeo recorrió la guardería. Los niños, los maestros e incluso Sadie contuvieron la respiración esperando su respuesta con una risa temblorosa y tapándose la boca con una mano. Amina asintió rápidamente. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí», dijo Baraka. «1000 veces sí». Una ovación estalló entre los niños. Baraka le puso el anillo en el dedo y la atrajo hacia sus brazos.
Sadie prácticamente corrió y los abrazó. Ambos vamos a ser una familia, dijo Baraka mientras besaba la cabeza de Sadie y miraba a Amina. Ya están por primera vez. Baraka Omi sintió que lo tenía todo. Un año después, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenó el aire mientras Amina se apoyaba en el hombro de Baraka. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Su boda había sido una pequeña y hermosa ceremonia junto al océano, rodeada de las personas que más amaban. Ahora, sentados en el porche trasero de su casa de playa, observaban a Doblire Gachase. Gaviotas en la arena. Amina puso una mano sobre su vientre en crecimiento. Baraka notó el movimiento de inmediato y se giró hacia ella con una suave sonrisa. ¿Quién patea? Amina susurró. Baraka puso su mano sobre la de ella. Su garganta se tensó por la emoción y murmuró, «Vamos a tener un hijo», repitió. Amina sonrió y se inclinó hacia él. Baraka la besó en la sien y la atrajo hacia sí. Baraka había pasado muchos años creyendo que el amor era una distracción, que abrir su corazón solo traería dolor, pero ahora, con una menor en sus brazos, Sadie riendo en la distancia y su hijo nonato pateando suavemente, él sabía que estaba. Baraka Omi creía tenerlo todo, riqueza, poder, éxito, pero solo una guardería equivocada, una mujer increíble y una hija amorosa le mostraron lo que realmente importaba. Amina Bula nunca imaginó que un simple error la llevaría al amor de su vida. Sin embargo, el amor nos encuentra cuando menos lo esperamos. En la risa de un niño, en la calidez de un abrazo inesperado y en los momentos de tranquilidad en los que nuestros corazones aprenden a confiar de nuevo. Baraka, Amina y Sadie encontraron una familia que nunca supieron que extrañaban. Al final, el amor no solo cambió sus vidas, sino que las completó. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a MR Story. Activa las notificaciones para no perderte ninguna otra historia conmovedora que nos recuerda que a veces las historias de amor más hermosas surgen de los lugares más inesperados, porque el amor, sin importar cómo comience, siempre encuentra el camino a casa.